la bienvenida una vez más a nuestra casa, a este programa que hemos llamado Economía y Real Estate. Como siempre te decimos, voces expertas para vos que estás en casa, que estás atravesada por la economía, por el mercado inmobiliario, porque tenés tu casa, porque la querés tener, porque alquilaste la casa que heredaste y tantos temas más que vamos a tratar aquí. Hoy aquí con un programa de lujo, porque estamos cerrando nuestra primera temporada como Economía y Real Estate y vamos a empezar a presentar a nuestra voz experta, nuestra primera voz experta, que es él, el fundador de este envío, Daniel Zampone, martillero, corredor, tasador y muchas cosas más. Boxeador, ¿por qué no? Jugamos al golf un poquito. Golfista, bueno. Bueno, Nari, todo. qué lindo programa el de hoy. Estamos terminando el año con toda gente amiga, haciendo un resumen de lo que pasó en el mercado inmobiliario, economía. Tenemos especialista a la doctora, tenemos especialista al escribano. Vamos a dar un final de año contándole a la gente lo que fuimos contándole programa tras programa. Así es. Y haciendo un pequeño resumen con amigos. Con amigos. Así que vamos a presentar a nuestro panel fijo, escribano Diego Molina, el presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, que vino... La proeza que hizo para estar hoy acá, una maravilla. Gracias, Diego, querido. No, por favor, Nara. Bueno, hoy vamos a estar hablando de donaciones. Sí. Así que tenemos bastante información. Súper importante y además impacta obviamente en el mercado inmobiliario. Yo estoy amparada por la ley, porque la tengo a ella a mi lado. Somos tantos que me dijo, ¿cómo que al lado? ¡Al lado mío! Acá estamos. Vanina Bajano. ¿Cómo están todos? Nuestra especialista Bueno. en temas legales. Tenemos temas para charlar contigo también, claro que sí. de este año que se está yendo. Y vamos a presentar a los invitados que tenemos. Dani, querida, la tenés a Paola de Leo, aquí representante de Leo Propiedades, una mujer que sabe mucho de lotes ella. Y además, obviamente, que es miembro de uno de los colegios de San Isidro, corregime si me equivoco. Correcto, sí, Ahí sí. está, vamos a estar hablando también del sector. Y mirá que plantel que tenemos ahí, uno al ladito del otro. Mariano Opel de Opel Inmuebles, que siempre te digo, propiedades, inmuebles. Vamos con inmuebles. Adriana Taranto, Gracias. de Hola, NG. Nara. ¿Cómo estás, corazón? Bien, Ya, ¿la tercera vez que venís este Ya año? consuetudinaria, muy bien. Muy bien. Y la primera vez de Luis Roacio, de Roacio Negocios Inmobiliarios y tantos emprendimientos que tenés por todo Cava. Y vamos a arrancar hablando un poco de las zonas que ustedes cubren, porque estábamos hablando con tus colegas, Dani, que ellos, por ejemplo, cubren casi todo Cava, me atrevo a decir, tengo en aquel sector. Cuéntenos un poco dónde se desarrollan más que nada ustedes con sus quehaceres, con sus desarrollos, con sus negocios inmobiliarios. Mariano. Nosotros tenemos cubierto casi todo, le decimos Belgrano y Gran Belgrano, ¿no es cierto? Que es toda la zona de Núñez, Colegiales, Sí. Coglan, Belgrano R, incluso la imprenta, donde tenemos una sucursal, y llegamos hasta ahí, hasta el bordecito de Palermo. Y después tenemos una patita en Pilar, también zona norte, que nos gusta mucho. ¿Y cómo está todo por allí? ¿Cómo está cerrando el 2021? Bueno, lo que pasa es que la pospandemia puso en ejecución todo lo que la gente reflexionó en la cuarentena. Descubrió que no hay mejor inversión que su casa y en esto salió desesperado a buscar una propiedad apto COVID. Una y propiedad apto COVID. ¿Viste? Toda la gente empezó a buscar, a movilizar todo eso, pero fue un año, digamos, de mucha adaptación, hubo que adaptarse. Después de un 2020 durísimo, con cuarentena muy extensa, Que con ustedes mucha... mostraban las casas como podían, ¿no? No podíamos qué difícil casi, que fue. tuvimos 6 meses sin prácticamente poder mostrar. Bueno, y durante ese periodo la gente, muchos reflexionaron acerca de cómo querían vivir y qué significaba para ellos la calidad de vida. Y creo que este año muchos de ellos salieron a poner en ejecución ese análisis. Por supuesto con toda la complejidad, ¿no es cierto? Pero así todo creo que fue un año sin duda mejor que el anterior, cosa que es una visión optimista, a pesar de que estás muy por debajo de todos los anteriores, ¿no? Y siguen los coletazos de estos cambios, ¿no? Adriana, contanos cómo lo viste vos en tu sector, en la parte de Cava que vos cubrís. Bueno, siempre, cada vez que vengo, hablamos de las pequeñas inmobiliarias, Sí. del pequeño emprendimiento familiar. Indudablemente que todo impacto es mayor cuanto menos recursos hay, ¿no? Es decir, no solamente para la inmobiliaria barrial, sino también para la gente. Fue de mucha incertidumbre, sobre todo el tema de alquileres, que fue un gran impacto. Primero, durante la pandemia,
porque no se sabía si se podía cobrar, si no se podía cobrar, de qué manera. Gente que no estaba acostumbrada a manejarse mediante los mecanismos de pago, no sé, no quiero dar nombres empresariales, pero sí la gente estaba acostumbrada a pagar directamente al propietario, al corredor inmobiliario, ir a la inmobiliaria, acercarse, es decir, y todo eso fue un refuncionamiento y un asesoramiento constante a la gente, por eso hicimos más de psicólogos que de corredores inmobiliarios. Mucha regulación, regulaciones y recontra-regulaciones. Decretos, leyes. Medidas que se suspendían, que ahora no podemos avanzar con medidas de desalojo, gente que dejaba de pagar. Los corredores que tuvimos que hacer de mediadores entre las partes en conflicto, asesorar, tratar de generar que las situaciones no vayan a mayores y compensar a ambas partes que estaban en situaciones de conflicto. Insisto, el asesoramiento constante, ¿no? Porque en poco tiempo hubo muchos quebrantos de leyes que se suspendían, que se cambiaban, la nueva legislación sobre la modificación de la ley de alquileres, que tuvo un impacto, una incertidumbre, que todavía hoy estamos viviendo las consecuencias. Sí. Entonces nuestra tarea realmente fue maratónica en ese sentido, y me parece que todavía sigue siendo poco reconocida en la sociedad, o por lo menos de parte de las autoridades, los legisladores, que aún hoy siguen pensando en modificar normas sin llamar a los que saben en este tema, ¿no? Seguimos sin ser convocados, o por lo menos no tener la prioridad en que somos necesarios y somos fundamentales para que nos convoquen y que seamos protagonistas de un cambio como corresponde. Perdón, Adri, está bárbaro lo que está diciendo. Nos entraron muchas consultas de todo el país. ¿Qué está pasando con la ley de alquileres? Porque se armó una gran... Estamos a fin de año. ¿Qué está pasando? ¿Se suspendió o no se suspendió? Está bueno lo que dice Adri para seguir aclarando. Todavía nada. Sigue vigente esta ley que está hace un poquito más de un año. Así que obviamente ya le iremos informando. Nosotros todo el verano vamos a ir en vivo. Le vamos a ir informando si hay algún cambio. Hasta hoy, nada. Mucho de campaña electoral. Y me sumo un poquito a lo que decía Adri, de no llamar a los que saben, pero también a quién llaman, porque muchas veces se llama a entidades de las cuales yo no comulgo, o comúnmente en ARI se dice vende humo, que se sacan la foto, se sientan y después el mercado inmobiliario explota. Nosotros lo venimos analizando y venimos contando, mismo la vez pasada con Diego, mostramos las estadísticas. Tenés el peor cepo en lo que va del siglo, tuviste el peor año en lo que va del siglo, se te movió el dólar, y después vos tenés entidades que van y te cuentan que fueron a negociar con alguien o se sentaron con alguien. Entonces, a lo que dice Adri, tenés que llamar a los que saben, pero no cualquiera son los que saben. Porque a veces justamente llaman a los que no saben para tapar la noticia del diario, ¿no? ¿Viste que yo los llamé? Entonces, el concepto es llamar a los que saben y ojo quiénes son esos que saben. Porque a veces llaman a entidades que le son condescendientes a lo que pasa, porque ya los últimos 4 años estamos acostumbrados a verlo. ¿Y qué pasó en los últimos 4 años? Tuviste los peores años de lo que va del siglo del mercado inmobiliario, y el otro día lo veíamos con Diego con estadísticas, lo que era Cava y provincia de Buenos Aires, y te dan los peores años. Entonces, sumado a lo que dice Adri, perfecto, llamen a los que saben y ojo a quién llaman, que no llamen a los condescendientes que vienen yendo y el mercado inmobiliario cada vez está más chocado. O a los que asesoraron para la redacción de la ley de alquileres, por lo menos a esos no los repitan. Pero te cuento algo más grave, porque en algún momento fueron para hablar del cepo, fueron para hablar de crédito, y es lo que estamos hablando programa tras programa. Crédito no tenés y tenés el peor cepo en lo que va del siglo. Dani, hago la aclaración porque es importante que hubo un rumor respecto a la suspensión por 180 días de la ley de alquileres. Que la verdad que es solo un rumor, nada de eso existe, y por suerte, la verdad que sería un trágico error, peor, que generaría más incertidumbre. Parece que hay que trabajar directamente en la reforma de la ley y no meter ningún experimento nuevo. No experimenten con nosotros. No, claro, porque en el medio hay muchos contratos en ejecución, hay que ver cuál es la ley aplicable, es todo un lío, ¿no? Acá la doctora no lo va a poder aclarar, pero... Bien lo que dice Mariano, déjame redondear la idea de Adri. Este tema de cuando convoquen, yo soy a favor de sin cámara de foto y sin cámara de televisión. Porque, como decimos comúnmente, los vende humo, después esa nota la sacan o la levantan por algún lado y el mercado inmobiliario explota. Dime de qué alardeas, te diré de qué careces, ¿no? Decían. Bueno, los que vayan con cámara apagada, si vas para sumar,
Hace una mesa de idóneos de profesionales, poné martilleros, poné corredores, poné economistas, encerralo y no me cuenten los nombres. Mejorame el mercado, no me saquen la foto en el diario. Pues estamos cansados de los últimos años, foto en el diario y el mercado inmobiliario choca y choca y choca. Lo veía Luis asentir con lo que decía Adriana, sobre todo. Contanos, Sí, Luis Roacio, tu visión. El problema grave, además de que el año fue muy complicado para los alquileres, el rumor que se echó a rodar en el último mes con que iba a haber una suspensión por 6 meses de la ley de alquileres hizo que todavía más los propietarios retiraran del mercado diciendo no, si van a suspender por 6 meses yo no quiero alquilar en este momento. Entonces, te produce un sismo dentro del mercado. Realmente es complicado. Ese rumor que generaba, calculo que lo deben haber visto todos ustedes con sus clientes, ¿no? Ese rumor generaba que, entonces, ¿en qué marco legal voy a alquilar mi propiedad? Es más incertidumbre. Incertidumbre, que nosotros comúnmente la denominamos así, ustedes son profesionales de esta área, nosotros la denominamos inseguridad jurídica. Claro. Sí. La gente no se está arriesgando a hacer algo porque no tiene previsibilidad, es bastante más serio de lo que obviamente parece, ¿no? Exactamente, y ante la duda retiran la propiedad del mercado y eso genera que haya una escasez aún mayor que la que hay realmente. Y bueno, los inquilinos realmente peregrinan por las inmobiliarias buscando, aunque no vean en la cartelera o no lo vean en la página o no lo vean en los portales, igual preguntan, tenés 15, 20 personas todos los días preguntando. La verdad que sería bueno de que consulten esta vez para la reforma a los que verdaderamente saben, ¿no? Y como les dijimos, hoy tenemos un programa de colección, tenemos muchos temas para tratar, tenemos todo este plantel. Vamos a ajustar un micrófono, vamos a hacer una pausa súper chiquita y tenemos muchos temas para tratar. Vamos a seguir presentando a nuestros invitados del día de hoy. ¿Vivís en una casa? ¿Tenés tu economía? ¿No sabes en qué invertir? Este programa de colección es para vos. Esto es Economía y Real Estate. Chubb brinda protección de seguros a la medida de cada actividad. Búscanos en www.chubb.com/ar. Seguimos en Economía y Real Estate de colección y seguimos hablando con amigos, con nuestros invitados. Estamos debatiendo sobre el mercado inmobiliario, sobre lo que nos deja este 2021, las perspectivas y las expectativas que tenemos para el 2022. Y estábamos conversando con Luis Roacio, que nos contaba, digamos, que tu zona de injerencia es amplia, no solamente Cava, sino que desarrollás también en otras partes de Buenos Aires. No, en distintos barrios de Cava. Estoy en Montserrat, en San Cristóbal, en Flores, en Parque Patricios, Belgrano, donde se encuentra un terreno que cumple con las expectativas como para la construcción y cierran los números, hacemos el desarrollo. ¿Y cómo estuvo respondiendo el mercado después de ese 2020 tan aterrador y tan paralizante? De a poco el 2021, ¿qué ocurre? El 2021 realmente fue un año de muy pocas operaciones. Para nuestros inversores, nosotros lo que teníamos que hacerles comprender es que la preventa dejó de existir prácticamente, porque había muy pocas personas interesadas en salir del efectivo para cambiar por metros cuadrados. Hasta que el mercado se fue adaptando en estos últimos meses y bueno, los precios de los desarrolladores fueron reflejando la realidad de este mercado, ¿no? Y ahí se empezaron a hacer algunas operaciones, pero con cuentagotas, realmente con cuentagotas. Bien. ¿Expectativas para el 2022?
dependemos de que vuelva a restituirse el crédito, que se termine el cepo. Y bueno, esas son expectativas que tenemos todos. Pero bueno, tenemos que transitarlo para ver si alguna de estas es realidad y podemos levantar. Porque en realidad no fue solamente el 21, en realidad venimos de 3, 4 años muy difíciles. Desde que empezó el cepo, el mercado nunca se levantó, jamás. Luis, una pregunta como desarrollista. Siempre la gente nos manda su consulta. Hoy pone que le sobra un poco de pesos. Sí. ¿Le seguís aconsejando que invierta en un pozo, que se meta desde el inicio en una obra? ¿Qué le aconsejarías vos a esa persona que le sobra los pesos? ¿A dónde hoy te viene Nara, te entra a tu oficina? Te dice, mira, con mi sueldo me está sobrando unos pesos. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué le aconsejas a Nara? Si tenés excedente en pesos, los podés transformar a un precio realmente, entrando en el pozo, un precio realmente muy, muy atractivo. O sea, no tiene nada que ver con el precio que vos conseguís en el mercado si salís a buscar algo que le falta poquito para terminar. Y bueno, transformar los pesos mes a mes en metros cuadrados. Bien. Podés sacar la mejor opción realmente. Excelente. Bien. Y vamos a presentarla a Paola, que tan amorosamente viene. Ella nos viene de más lejos, de Leo Propiedades. Lo tuyo es Pacheco y alrededores. Correcto, sí. Nosotros estamos en Pacheco, pero trabajamos en zonas aledañas como Don Torcuato, Benavides, Mashuitz. Tenemos algunos clientes en Pilar. Y bueno, y para nosotros lo que fue este año fue mucho la venta de lotes. Hemos visto que mucha gente que vivía o vive en Capital actualmente invirtió en lotes. Sobre todo en la zona de Mashuitz, de Pilar, en San Sebastián, un barrio, hemos vendido un montón de lotes cuando empezó la pandemia. Toda la gente que vivía en un departamento en Capital estaba desesperada y bueno, hubo mucha inversión ahí. ¿Y esa tendencia la viste en 2020 ya? Sí, ya comenzamos el 2020 de esa manera. Y también sabes lo que sucede mucho, que como los que no han podido vender sus propiedades en Capital, ofrecían permuta. Ante la desesperación de un cambio de vida, de buscar un más verde, más espacios, porque con esto que hablábamos, que de repente todo el mundo de un día para el otro se encontró trabajando desde su casa, los chicos estudiando desde casa, todo como que estaban todo el tiempo. Entonces, home, ¿viste? Claro, todos querían office. tener su propio espacio dentro de su casa, entonces mucha gente, ante la falta de posibilidad de poder vender su inmueble, ofrecía permutas, que sigue sucediendo hoy en día eso. Pero bueno, después también el que no podía comprar alquiló, que hoy lo conversábamos más temprano con los chicos. El que no podía vender decía, bueno, me mudo igual y alquilaba. Y ahí también tenemos un problema porque no hay tantos inmuebles en oferta para lo que es locación. Claro. Y bueno, y se complica un poco. No, y además si nos dicen que van a suspender la ley por 180 días, la gente se asusta un poquito, ¿no? ¿Sabés que a nosotros nos sucedió que nos llamaban como diciendo, bueno, ahora se suspendió la ley, ¿qué hacemos? Claro. El que ya tenía un contrato vigente como o el si que... fuese un hecho. Exacto, lo daban por hecho. Sí. Por eso está bueno que hayas aclarado que fue un rumor nada más y que... Sí, hay una crisis de oferta en materia de alquileres, la misma que existe en Capital, en zona norte. Yo creo que la crisis de oferta es general, hay una falta de inversión, ¿no es cierto? Creo que desde la política tienen que ver esto y reaccionar, porque hay que incentivar la inversión con destino a renta, fuertemente, y es algo que se puede hacer, porque uno dice, bueno, dependemos, el mercado inmobiliario depende, todos sabemos, está fuertemente vinculado a la economía, es como el título del programa, y dependemos mucho de lo que ocurra económicamente para que el mercado se dinamice. Ahora, hay cosas que sí se pueden. Yo digo, está bien, en los créditos hipotecarios estamos un poquito más complicados, el cepo, el levantamiento del cepo, que sería ideal, pero estamos un poquito, o sea,
recrear las condiciones que teníamos en 2016, ¿no es cierto? Es difícil. Pero lo que sí se puede hacer es incentivar la inversión, desgravar impositivamente para motivar, mejorar la renta, lo que decía Dani antes. Vos mejorás la renta y volvés a insertarte en el mundo, volvés a ser una opción de inversión en el mundo. Hoy los inversores del mercado inmobiliario están yéndose afuera, porque no es que no están comprando. Sí. Los compradores de inmuebles compran, pero compran en Miami, en Paraguay y en Uruguay. Entonces, tenemos que volver a convertir a la Argentina en una opción válida de inversión, rentable. Y eso se hace con una reforma impositiva, realmente con algo de impacto, no y son cosas que se pueden hacer. Igualmente titula reforma impositiva, ¿viste? Y no les demos ideas porque lo leen de otra manera y dicen, vamos a hacer más impuestos. Claro. No, o no, es una tendencia que vemos. Lo que pasa es que desde la política es todo lo contrario. O sea, es como que cada discurso de la política va en contra de eso. La primera forma como para que esto se regenere es que los mismos argentinos volvamos a invertir. Porque es muy difícil de que venga dinero desde el exterior para el rubro inmobiliario. Eso pasa en los grandes emprendimientos nada más. Pero ese voto de confianza tiene que salir desde la política, no dar un discurso tan negativo como están dando. Nani, perdóname, atar lo que dice Mariano y lo que dice Luis. Lo que decía Mariano lo contamos acá, yo hablando con un embajador de un país vecino, las palabras de Mariano. Vení acá, invertí, vení de vacaciones, dejá la plata y no trabajes acá, me decía este embajador. Me daba rentabilidad, seguridad jurídica, me daba previsibilidad. Embajador vecino, cerquita. Todo lo que decía Mariano, decía, vení, dejala acá y no te quedes a trabajar, vení con tu familia de vacaciones y genérame trabajo. Entonces, atando a lo que dice Luis, que vengan de afuera es complicado con los mensajes que hace en campaña. Nari, vimos, ¿qué te decían los políticos? Estaba bien de pegarle a la ley de alquileres. Estamos bien, estamos de acuerdo. Ahora, vos fijate que asumieron, vamos a ver cuándo, porque lo primero que te tiran es incertidumbre. Che, la vamos a frenar en 6 meses. Te arma otro lío más en el mercado con los líos que veníamos. Vamos a ver cuándo se modifica, cuándo se sanciona, cuándo vamos a tomar. Nosotros seguimos siempre esas estadísticas. Vamos a ver qué pasa después. No, y aparte el impacto de las palabras de quienes nos gobiernan. Fíjate lo importante de que se diga... Hay que medir las consecuencias de que se diga antes que de hablar. Sí, no estamos evaluando. Ni siquiera se había implementado e impactó. Y aquí que vinimos semana a semana analizando lo que pasa en el mercado inmobiliario, me acuerdo esa semana, pospaso, como vos me decías cómo se había enfriado el mercado pospaso por una carta que todos conocimos que circuló. Porque también genera mucha incertidumbre que el binomio presidencial no se lleve bien. ¿No? Todo ruido que exista en la política / economía frena el mercado. Aunque sea por un breve lapso, pero cada vez que hay ruido, justamente el mercado lo que necesita es previsibilidad, estabilidad, o sea, certezas. ¿Vos cómo lo veías, Adri, cuando vivimos ahí entre las PASO y las definitivas? ¿Qué pasó en tu inmobiliaria? Bueno, caos. Para generar caos... No querías ir. Dijiste, lo digo así, de frente, con todas las letras. Se necesita menos de 24 horas para generar caos e incertidumbre. Y para revertir esa situación necesitamos mucho tiempo que la gente se calme, se tranquilice, empiece a confiar en la palabra de que ya sabe que le está mintiendo en la cara. Entonces eso es muy difícil. En la medida que no tengamos y convengamos en un contrato social nuevo donde estén todas las organizaciones políticas, sociales y económicas y hagamos un plan de trabajo conjunto para todo el país, de acá a largo plazo no tenemos salido. Lo que vamos a tener son medidas espasmódicas que, de acuerdo a veces con alguna conveniencia electoralista, sacamos leyes que van hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el medio, de acuerdo a lo que determinado sector tenga interés. Y no hacemos un país serio manejándonos de esta manera. Bueno, pero estamos hablando de una ley de presupuesto que mencionaba el 33% de inflación interanual. Digo, estamos hablando de la realidad de un 50%, 55%. O sea, ya partamos de esa base sin hacer alusión, ¿no?, a nadie específicamente del gobierno, pero es la bajada de línea que tiene el gobierno nacional. Mentir con una ley tan importante como el presupuesto. Y aparte tenemos el antecedente de que el año anterior dijeron 29 y terminó 52.
Yo quería vivir al de 29, capaz se puede. Esto, ¿Vos me conseguís un lote? Porque capaz vos que tenés lotes tan lindos, capaz que en tus lotes hay 29% de inflación. Esto que dice Adri es importante porque te lo llevo a la ley de alquileres. Digamos. Yo estoy convencido que, por supuesto, la reforma es necesaria y creo que va a ayudar mucho. Ahora, no va a resolver los problemas. No nos ilusionemos con que esto va a resolver los problemas locativos o habitacionales, porque no lo resuelve una ley. Ni esta, ni la próxima, ni ninguna que hagan, si no atacamos los problemas de fondo. Parte de los problemas son esto que decíamos hace un ratito de la inversión. Si vos no tenés inversión y no generas nuevos proyectos y más viviendas, no equilibrás el mercado. Si no lo equilibrás, no resolvés el problema. Perdóname atar a lo de Mariano. La ley de alquileres sale en el peor año de lo que va el siglo. ¿Está bien? De mercado inmobiliario. Entonces, no es que. Y con un decreto vigente, ¿te acordás? Claro. Y con el decreto de congelamiento vigente. Claro. Sí. Entonces, no es que la madre de todos los males es la ley de alquileres. La ley de alquileres empeoró el mercado. Y hay una cosa más grave, porque ahora en elecciones estamos viendo todos que todos decían, no, la ley de alquileres está mal, hay que derrogarla, hay que modificarla. Estamos bien, pero hay algo más grave que vi el otro día charlando con una colega de otro canal amigo. Oficialismo y oposición están instalando dos temas, que es el impuesto a la propiedad ociosa. Exactamente. Que lo que hablaba Adri de previsibilidad. Vos sos inversor y te están diciendo, te vamos a poner otro impuesto más a todo lo que tenés. No te vamos a dar beneficios fiscales, te vamos a alentar para que invierta. No, lo que están pensando, y me preocupó porque lo escuché de la oposición, estamos viendo cómo ese impuesto, hablamos con Edesur o Edenor, a ver si gastás menos luz o más luz, a ver cómo te generamos el impuesto. Entonces, estamos hablando que estás en el peor año del mercado de lo que va el siglo, ¿está bien? Que necesitas confiabilidad, credibilidad, proyección. Y te están diciendo que la gente invierte. Estamos diciendo, Nara, te vamos a crear otro impuesto. Si vos no alquilás tu vivienda, entonces este embajador que hablé el otro día se hace un festival. Porque ellos hablan otra cosa, otro idioma. Por supuesto. Es el error de pretender obligarte en lugar de seducirte o incentivarte. ¿Viste? Decir, no, yo te persigo y te pego. Si no lo haces, te pego. No, ¿por qué no me invitás y me mostrás los beneficios de hacerlo, que seguramente me va a tentar y lo voy a hacer por decisión propia? Me parece que se ve al capitalismo como un enemigo. Exactamente. Nosotros no tenemos que combatir, porque va a llegar un momento que no vas a tener a quién deducirle impuestos. ¿A quién le vas a poner un impuesto? ¿Quién va a abrir una fábrica para dar trabajo? Si vos castigás al único que invierte, se cierran fuentes de trabajo, porque más allá de los alquileres, digo, la gente, hoy, digo, las noticias actuales, si ustedes miran, hubo mucha promoción respecto en el ámbito de la ciudad autónoma del primer trabajo para los jóvenes, ¿no? Se necesitaba per cápita que 400 empresas hicieran, digamos, esa apertura. Solo 200 se presentaron, más o menos. Entonces, no tenemos que castigar al que invierte. Claro. Recordemos la doble indemnización, vienen siendo años duros para el empresario en todos los ramos. Claro. Ahora, específicamente, nosotros hablamos de economía y real estate porque es el programa que nos compete, pero en todos los fueros, en todos los ámbitos, castigamos al único que viene con una moneda a decir, yo quiero apostar a Argentina. ¿Qué hacemos? Además, la política evita permanentemente ir a la causa de todos los problemas, tanto en los alquileres como en la falta de inversión, que es la inflación. Nadie habla de eso. Es la inflación. O sea, ¿qué crédito se puede dar con una inflación del 50%? ¿Quién puede pagar un alquiler con una inflación del 50%? ¿Cómo contratás a 2 años? No se puede. Claro, porque no es solo con 3 años o 2 años, no, es que no podés contratar a 6 meses así. O sea, ¿no? O sea, yo creo que la reforma debería ser mucho más profunda, mucho más profunda. Debería darle más libertad a las partes para contratar, fijar el precio, actualizar, incluso el plazo, poder pagar por adelantado si quiere, ¿por qué no? El depósito que quiere y convengan las partes. Bueno, Kachanowski nos dijo esto la vez pasada, ¿no? Sí. El economista, Roberto. Sí. pero es que es una locura, es la mejor manera que dos partes se pongan de acuerdo en las condiciones que crean convenientes para los dos. El otro día estábamos hablando con el economista acá y nos comentaba eso, de dejarle libre pactación, dejarlos libres a las partes. Sí, ¿por qué hay que imponer un plazo o determinado índice? El argumento Sobre era todo que se iba a con cuidar a tanta los incertidumbre. inquilinos. Ese era el argumento. El tema es que
habrá tenido, quizás tuvo buenas intenciones o no la ley, no lo sabremos nunca porque hay que estar dentro de la cabeza que la redactó. Déjame dudarlo. Pero el impacto que vimos es que los inquilinos cumplen el primer año y se van, porque cuando viene el ajuste del segundo año no lo pueden pagar y los dueños se quedan nuevamente con el departamento vacío y ni se te ocurra dejarlo ocioso porque te vamos a cobrar. Cobramos impuestos. O sea, es como un rulo complejo. ¿Querías aportar algo, Pau? No, complementar lo que dijeron los chicos, que sí, yo también opino que sería mejor libre, que puedan entre las partes consensuar y decir, bueno, estipular un plazo o un incremento cada 3, 6 meses y no todo tan estricto que, como decías recién, el inquilino al año se te va porque no puede, porque el salario no aumentó en proporción. 52%. Exacto. Entonces no puede, se va no porque quiera o porque no lo puede pagar. Entonces no le queda otra que tener que irse. Entonces me parece que sería muy positivo volver lo más parecido posible a lo que era antes. O el Código Civil. Exacto, el Código Civil. Y que pero dejándolo ley, libre. Dejándolo Claro, libre. a ver, para aclararle a la gente, la ley lo que vino a hacer es modificar el Código Civil y Comercial de la Nación e impone que el plazo mínimo de contratación sea de 3 años. La gente, y vale decir también, que esta libre contratación la hace. El problema es cuando vos tenés que judicializar, porque si vos tenés un problema con un inquilino, tenés un problema con el propietario y tenés que llevarlo a la justicia, el juez te va a decir, es una manera de decir, no sin tecnicismos, disculpe, ¿usted lo inscribió en AFIP? Sí. No. Vuelve para atrás y encima le aplica una multa. Claro, claro. ¿Esto está acorde a la ley? No. No, Entonces yo acá claro. no tengo nada que hacer porque usted contrató sobre algo que no es la base legal. ¿Se entiende? Digo, la libre contratación en realidad sí, pero estoy evadiendo una norma que es nada más y nada menos que el Código Civil y Comercial. Claro. Esa ley modifica el código. Es un horror. Que es peor todavía. Un horror. Más aún hablar todavía de suspensión. Pero estoy suspendiendo una norma que rige en todo el ámbito del territorio, porque ni siquiera hablamos de una sola jurisdicción. Es importante el impacto. Somos, ¿cuántos? 50 millones de habitantes. Es importante. ¿Y cuántos inquilinos y cuántos dueños, no? Somos un montón. Juntamos a los inquilinos y los dueños son los 50 millones. O sea, estamos todos, ¿o no, Zampone? Corregime. Correcto, sí. ¿Y cómo viste vos estas fluctuaciones que estábamos viendo, estos vaivenes de la política, las PASO? ¿Cómo impactó en las inversiones que vos veías? Porque a nosotros comprarte un nos lote pasó, sí. no es sencillo. No es sencillo y veníamos con mucho trabajo Hasta y después de las PASO se planchó. Estuvimos 15 días que decíamos, Mirándose. ¿qué pasa? Anda el teléfono, funciona todo porque fue terrible. La gente dejó de ni siquiera consultaba. No es que no concretaba la operación, sino que directamente no consultaba. Estaban todos como que no sabían qué hacer. De a poquito, la gente vuelve al ritmo cotidiano, vuelve obligatoriamente a confiar y bueno, y todo toma su curso. Pero ese enfriamiento tiene un costo Por y de ese supuesto. costo, porque ustedes tienen oficinas, Claro. empleados, tienen mascotas, ¿no? Hay que mantener. Para mí son hijos, pero bueno, la gente le sigue llamando mascotas. Y de eso vamos a hablar en el próximo bloque de este Economía y Real Estate, como les dijimos. Es el último del año y es de colección. Dale. Chubb brinda protección de seguros a la medida de cada actividad. Búscanos en www.chubb.com/ar. Y dejamos una pregunta abierta porque justamente Paola nos estaba comentando cómo se enfrió pospaso estas consultas que venía teniendo por lotes y demás y que estuvieron cuánto tiempo así como 15, en pausa. 20 días. ¿Y ese seguramente. costo?
¿Porque es un costo o no es un costo? Por Ustedes supuesto, son todos sí. inmobiliarios, Sí. tienen empleados. Tenés empleados, tenés una oficina que mantener, tenés servicios que pagar y hay que pagarlos. O sea, tenés que ingeniarte de alguna manera para subsistir mientras que no hay consultas y no podés concretar operaciones, o por ahí alguien que estaba ahí a punto de reservar se frenó y dijo, bueno, no, voy a Exactamente. pensarlo. Y no solamente es una cuestión muchas veces de precio en la propiedad, sino en la falta de confianza. Lógico. La gente ante la incertidumbre del futuro dice, no, espero. Total, el dólar acompaña, el dólar va subiendo. La mayoría de la gente está fondeada en dólares, pero no tiene la decisión de compra, porque no sabe lo que pasa para No adelante. sabe lo que va a pasar. Ese es el problema. Y no sabe qué hacer con esos dólares, ¿no? Entonces, claro, cuando se iba arrimando quizás a tomar la decisión de hacer una compra o de invertirlo, ante este escenario, miedo, me freno, se Vuelve enfría. todo para atrás. Exacto, Dani. ¿Qué es lo que te tiene que dar un poquito el mercado? Lo que hablábamos antes. Tiene que ser confiable, tiene que ser creíble y te tiene que dar previsibilidad. Entonces, cuando vos no tenés esas variables, ¿qué hace? O te migrás a otros mercados o lo pones abajo del colchón. Exacto. Entonces, un poquito lo que decía Mariano antes, no me reprimas, no me obligues a sacar esa plata del colchón, sino seducime. Es una palabra que siempre le digo a un amigo, Willy Laborda, el economista, agosto de 2016 me la enseñó. Me decía, dame confiabilidad al inversor. Entonces, para sacar esa plata del colchón, te tienen que seducir y te tienen que llevar, no te tienen que obligar. Te pongo un impuesto a la plata que tenés abajo del colchón. La pregunta del millón es, ¿por qué tengo plata abajo del colchón? Porque no te creo. Y porque me tocaste la plata muchas Y porque veces. me... Claro. Porque A ver, correcto. la confianza es el 50%. También recordemos que había gente que tenía 2001. dólares, el que depositó dólares, ¿se acuerdan? Sí. Hay gente con una remera que dice eso. Y mucha gente murió por eso, perdió la salud reclamando Sí. algo que no correspondía, que eran los ahorros de Por toda eso. su vida. Sí, Los claro. dólares ya no están más, en general no están más en los bancos, vamos Pero a decir la verdad. además, en el último tiempo, en los últimos 6 meses, hubo un retiro generalizado de depósitos en dólares, lo que implica un riesgo muy grande para el que saca la plata del circuito. El que la pone en la caja de seguridad, bueno, la deja en una caja de seguridad, pero hay mucha gente que se la lleva a la casa. Y eso es pasto para los ladrones. O sea, realmente es una locura. También hay que decir que la realidad es que el argentino sabe de esto, tiene una cintura importante y cuando hay oportunidad la plata aparece. Sí, sí, por supuesto. Entonces, y yo creo que estamos en un momento en donde empiezan a aparecer muchas oportunidades interesantes porque muchos reacomodaron los precios, muchos necesitan vender para continuar sus proyectos, sus obras o porque quiere concretar una mudanza que viene postergando por la razón que sea. Pero digamos, yo veo que en estos últimos, digamos, desde que volvió la actividad hasta la fecha, hubo un reacomodamiento de precios muy importante, combinado con una sobreoferta, que es un dato no menor, Sí. porque justamente lo que hace caer los precios es la sobreoferta, pero lo que desde el punto de vista del comprador es lo que te da la oportunidad de elegir. Y es donde encontrás más variedad para elegir y en ese universo hay muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque normalmente cuando las crisis se profundizan, muchas de esas propiedades se retiran de la venta. Entonces se te achica el stock. Digo, porque mucha gente dice, no voy a esperar que la cosa esté peor para invertir. No, pará, porque si está peor, por ahí encontrar la mitad de las propiedades. Bien. Te digo porque hay un momento en el que conviene comprar cuando la curva es descendente, no en el piso. Claro. Es muy, ¿no? En el piso normalmente encontrás menos oferta. Diego. No, un poco lo que dice Mariano, lo venimos viendo en los programas anteriores, en los números de las operaciones, y seguramente la falta de crédito hipotecario es lo que frena también el mercado, pero pienso que la recuperación siempre es posible por ese inversor, por aquel que tiene aquellos ahorritos o ahorros esperando, y hace mover por ahí los valores de las propiedades, bajan los montos, y eso lo vemos, se traduce en las escrituras. Así que el argentino es conservador a la hora de invertir sus ahorros, a la hora de comprar una propiedad, independientemente de que no son las condiciones de este año las mejores, la pandemia y todo lo demás. En los números finales, igual la compraventa sigue existiendo, igual los ahorros se destinan, y entonces también
se hace una lectura que por ahí se postergan decisiones con las elecciones, es histórico esto, pero en definitiva la gente sigue invirtiendo en propiedades. Bien. El mercado inmobiliario tiende a equilibrarse en forma autónoma. El problema es cuando el Estado se entromete. Es decir, el Estado es necesario, el Estado paternalista, para estar acudiendo en aquellos sectores que sí, los sectores postergados que sí lo necesitan. Ahora, cuando quieren tapar la falencia del propio Estado a través de medidas que se entrometen en la libertad entre las partes, tenemos entonces que, por ejemplo, nos entrometemos en el plazo en la ley de alquileres, la modificamos, hacemos que los juicios de desalojo sean eternos, porque como tenemos un problema habitacional, en vez de resolver el problema de fondo que le compete al Estado de dar un techo a las personas que sí lo necesitan, lo que hacemos es extender que esa cobertura la realizan los propietarios a costa de su propio beneficio, y eso afecta directamente al mercado inmobiliario. Por eso el Estado, el César lo que es del César, ¿no? Cada uno en su ámbito. Entonces el Estado tiene que brindar seguridad y dirigirse a lo que es inversión. En líneas generales, la política general tiene que estar dirigida a eso, a la economía, y no meterse en las cuestiones que es libre voluntad de las partes, conforme así dice la Constitución y los códigos. Así que respetemos lo que dice la ley. Cuando toman decisiones y legislan, ¿no? Acá tienen voces expertas, todos tienen muchísimos años en el mercado, así que aquí tienen un montón de voces expertas. Cuando quieran, yo tengo la agenda de todos, así que yo les puedo pasar, los puede convocar y ellos amorosamente van a asistir. Les tiro un titular: crédito suba. Acá siempre cuando analizamos el mercado y vemos que había tenido al inicio un impacto positivo, pero tenemos mucha gente que se le complicó, ¿no? Y hay muchas propiedades que están siendo ejecutadas. Claro, pero el problema vuelve a ser lo que yo dije antes. El problema es la inflación. Es la inflación. Porque el sistema es bueno. En otros países funcionó. Esto se copió de Chile. En Chile anduvo perfecto. Pero claro, tienen una inflación anual de un dígito. Es imposible que alguien pueda pagar una cuota que se ajusta por inflación. No eran idealistas, digamos. Claro. Los que propusieron el UBA eran idealistas. Te lo paso un poquito a número lo que dice Luis. Cuando asumen había un 25% de inflación y lo que te decían que iba a bajar al 15%, y este modelo venía de Chile, que había resultado. Entonces, en ese momento nos preguntaba y nosotros estábamos a favor de eso, porque el crédito, y encima si lo atás a la inflación y la vas a bajar, y después hay dos variables más, que es trabajo y continuidad laboral. Claro. Porque si vos me bajás la inflación y no tengo continuidad laboral, es toda una cadena. Vos tenés que ayudar a las pymes para que las pymes generen más trabajo. ¿Por qué? Porque me bajás la inflación, pero me quedo sin trabajo y yo no llego. Entonces, para que el crédito resulte, tengo que tener continuidad laboral y tengo que tener mi salario que vaya por arriba de la inflación. En ese momento estabas en 25, dijeron que lo iban al 15, se fue al 50. Y si tomás los últimos 38 meses... los 38 meses te ganaron la inflación le ganó a tu salario. Entonces, volvemos a la madre de todas las batallas, ¿no? No, y además hay otro problema. El Estado acá lo que hace, en lugar de construir viviendas en cantidad, lo que hace es hacer asistencialismo con la propiedad privada. O sea, obliga de alguna manera, porque la ley de alquileres hace eso, y el impuesto, esto que se echó a correr del impuesto a la vivienda ociosa, están haciendo con la de los demás. Es el Estado el que tendría que buscar la forma de construir viviendas. Y eso no se hace. O se hace a cuentagotas. No, pero además, digo que además lo vienen haciendo desde el año 43. Claro. Digamos, no funcionó ni funciona desde la época. Esto ya pasó y no funcionó. No, yo lo que decía es que algunos datos del tema uvas, porque creo que la tasa de ejecución es del 0,5, es muy baja. Muy baja. Ojo, porque te doy 2 o 3 datos que están chequeados. Sí. Después tengo un informe preparado que no me lo pediste y todo, pero estaba afuera. Pero bueno, problema. El tema es así. Te vamos a volver a invitar. Claro. En febrero viene la tasa de ejecución es muy baja, muy baja. Y la verdad es que durante todo este tiempo pagaron importes muy inferiores al alquiler de una vivienda similar, y vendiendo la propiedad hoy cancelan el crédito y ganan plata. Ojo, porque los números no son malos. Coincido que el sistema se trastornó por las variables macroeconómicas, como los contratos de alquileres, como la vida de cada uno y la ida al supermercado, digamos. Pero la realidad de los números de los UBA es que
no están dando, por lo menos hasta ahora, no están dando mal para el que los tomó. Está bien, hubo congelamiento de cuotas, hubo una intervención sobre las cuotas y por eso terminaron pagando menos, pero pagaron durante todo este tiempo mucho menos que si hubiesen alquilado una vivienda como la que compraron. Si no existía la intervención del Estado, Mariano, la cuota se complicaba. Sí, absolutamente. Sí. Absolutamente. Bien. Y agregando a lo que dice Mariano. Pero, digamos, las dos cosas, ¿no? Bien. Agregando a lo que dice Mariano, los números le siguen dando bien a pesar de la baja del precio de los inmuebles. Porque los inmuebles bajaron. En los últimos 2 años hubo entre un 25 y un 30% de baja. Y subió el dólar. Le sigue dando bien la ecuación a los que tomaron créditos UBA. Claro. Bueno, pero como siempre decimos con Daniel, por el argentino y como es la idiosincrasia argentina, el ladrillo sigue siendo seguro porque ese ladrillo lo ves. No es lo más estable, pero es el refugio más seguro. Es más seguro. Bueno, te doy un dato con relación a eso muy importante, que también hay que mirarlo a nivel global, ¿no? A nivel mundial. Ojo que hoy tenés, porque yo esto creo que va a reivindicar los activos y el precio de los activos. O sea, a nivel global vos tenés un exceso de emisión en países de los más importantes del mundo. Ponés, si querés, el ojo en Estados Unidos. Exceso de emisión, exceso de inflación, o sea, tiene una inflación récord y se prevé para la próxima década una devaluación importante de la moneda. A nivel, como nuestro mercado está muy dolarizado, esto puede llegar a ser, como viene ocurriendo ya en los últimos años, es que vos cada vez necesites más billetes para comprar los mismos bienes. O sea, hay pérdida de poder de compra con el efectivo. Entonces, el efectivo, aunque esté bien guardado, es una mala inversión. Bien. Y ahora hablemos de temas más gratos. Si les parece, aflojémonos un poco. Ustedes que digamos, abarcan casi todo Cava y también partes de la provincia, lo mismo Pau, ¿ven algún barrio que está creciendo? ¿Ven algunos sectores de Cava? ¿O que ustedes dicen, mira este barrio cómo está creciendo, se están haciendo más barrios privados y la gente está invirtiendo? Los escucho. El corredor norte siempre lleva la delantera, pero también hay barrios en el sur, por ejemplo en Canning, que hay muchos emprendimientos, muchos countries, muchos barrios privados que levantaron muchísimo el valor. Excelente. Mariano. Y eso es justamente por la prioridad que le da la gente al espacio, al verde, ¿no? Al verde. Sí, yo noto más una búsqueda interior que exterior, digamos. Sí, yo noto más esa búsqueda de la comodidad, el patio, la terraza. Es como buscar un patio con departamento. Repetime el número de los PH que lanzó. Es el 6% del mercado. 6%, nada. Hay 160.000 inmuebles en oferta, el 6% son PH. Es muy poquito. Bueno, pero hay mucho más una búsqueda de esta comodidad o esta calidad de vida. No te digo sea donde sea, pero es más importante esta comodidad que el lugar. Estar cómodos en casa, ¿no? Nos dijeron tanto en casa, siempre, que empezamos a mirar los 25 metros cuadrados y dijimos, che, esto es chiquito. No, relacionado con lo que acaba de decir Mariano, la gente ha hecho a partir de la pandemia una tendencia a trasladarse del centro, acercándose hacia la periferia que bordea la General Paz. Entonces todo ese sector se ha revitalizado en los últimos años, donde uno ve que hay un crecimiento, hay un cambio de estética en la zona y que tiene que ver con eso, con buscar el patecito, casas que sin llegar a la provincia están cerca del acceso del corredor de General Paz, exactamente, y no están enfocados en el centro con toda la dinámica que implica en tránsito y la conflictiva que es el centro con el transporte, ¿no? ¿Y qué tendencia viste vos, Pau? No, también tenés el que se fue, se alejó porque tenía que trabajar desde su casa y dijo, esta es mi oportunidad, me busco una casa con vista al agua, con un gran parque, y ahora que están volviendo, no quieren saber nada de vivir tan lejos y tener que estar viajando tanto tiempo, entonces quieren volver
Y te vuelven a llamar. Y te vuelven a llamar. Tienes un lote en Vicente López, te dicen, claro. O a los muchachos. Claro. Bien. Y tenemos un tema para tocar con nuestro escribano de cabecera, el presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, que impacta en el mercado inmobiliario porque tiene que ver con donaciones, ¿no es así, Dieguito? Sí, la verdad que ha sido el año de las donaciones. Hace poco salió en todos los medios, en gráficos. Creo que tenemos la nota, Carlos, fíjate mientras charlamos con Diego. Y bueno, es el número bueno del año de las donaciones. Porque, ahí está, el auge. Claro, la gente con la reforma legislativa del año pasado y la no observabilidad de los títulos provenientes de donación, eso también ha traído, más la pandemia seguramente, a tomar decisiones de la planificación del patrimonio. Entonces, a veces que eran decisiones que por ahí se generaba un título imperfecto o no se sabía qué iba a pasar después con esa propiedad, si se podía frenar el mercado, si había que hacer una sucesión o no. Esto ha traído claridad y seguridad jurídica al título. Entonces, se vio reflejado totalmente en los números. Así como las compraventas bajaron, las hipotecas fueron casi nada, lo que se hizo en todo el año fue procrear. Las donaciones sí tuvieron un auge importante y un incremento en virtud de eso, hay que ser un título no observable de créditos y ha llevado también a tomar estas decisiones de la planificación en la transmisión gratuita de bienes. También hay que hacer referencia que no es un trámite costoso, que no es caro, Bien. que puede hacer ante cualquier escribano. Va referido, la tasa que tiene, va sobre la evaluación fiscal, que generalmente las evaluaciones fiscales son bajas, entonces eso hace también que no es un trámite costoso. Y en provincia de Buenos Aires existe sí un impuesto además, que es el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que no existe en Ciudad de Buenos Aires. La verdad que esto pasa en Argentina solamente, pero bueno, es una realidad del impuesto en provincia. Pero de todas maneras hay distintas escalas de exenciones para ese impuesto. Y también siempre, como escribano, siempre aconsejamos antes de donar la reserva del usufructo del inmueble, ¿no? Vitalicio y gratuito. Quiere decir que esto, mientras, por ejemplo, si la madre le dona a los hijos el inmueble, o la tía, o quien sea, a los sobrinos, se puede reservar el uso y el goce de ese bien. O sea que mientras ella viva, nadie lo puede sacar, y el día que no está más, ya pasa directamente a los hijos. Excelente. Y tenemos un video explicativo, así que lo vamos a ver sobre las donaciones y estas buenas noticias, buenas nuevas que nos traía Diego Molina. Cuando quieras, Carlos. Para que la abuela se quede tranquila también. Me dicen, me lo querés hacer donar porque me querés sacar. Me dicen, por lo menos. Totalmente, ¿no? Y aparte algunos abuelos dicen esas las cosas. donaciones también a las ONGs y a las entidades de bien público, UNICEF y todo, la verdad que han tenido que ver en la reforma legislativa también. Excelente. Bueno, la verdad que hemos hecho un programa de colección. Gracias, Vani, por todos tus aportes. Teníamos un tema con Vani, no les vamos a mentir, pero pues sus aportes metiendo lo legal en cada uno de los tópicos que hemos tomado. Bueno, y gracias por haberte integrado este año a Economía y Real Estate. Al contrario, aprovecho rápido el tiempito para agradecerle a Daniel Zampone, que siempre me convoca. Mi estudio trabaja fuertemente con su inmobiliaria, es un órgano de consultor para nosotros, de consulta. Gracias a vos por las invitaciones y por la paciencia. Para mí este 2021 fue un año de muchísimo trabajo, así que agradecida a todos los clientes que llegan al estudio, que nos hacen consultas a través del programa, y agradecida a ustedes que tengo la posibilidad de compartir espacio y bueno, de cerrar el año acá. Bueno, y gracias a nuestros invitados, gracias Pau por haber venido, que sigan los lotes ahí, y la gente por lo menos para poner una carpita. Claro, no tenés tu algo, lote. pero Yo tenés capaz un lote propio. y me pongo la carpa. Me dejan, Dale. no me van a echar No, del no. barrio. Mira lo que soy. ¿Cómo no me van a echar? La No te asistente van a de Papá echar. Noel no me van a echar. Gracias Luis por haber venido, A gracias ustedes por la invitación. por todas Muchas Adriana querida, Gracias, Mariano, y vamos a entregar regalos ¿Cómo no? de la tienda Mi Free Shop. ¿Beben o no beben? ¿O tienen algún tío que bebe? O Para algo. fin de año. Claro, para el Gracias. brindis les hacemos un Ahora en las les fiestas, no. entregamos un obsequio a Ay, cada uno de ay. ustedes. Ya se mueve, perdón Carlitos por todo el estudio. Gracias. Muchas gracias. Ahí estamos con Gracias.
los regalos por haber asistido. Gracias, Diego, por haber venido. Faraónica la llegada de Diego y el estudio. Daniel, ¿algo para agregar? Sí, para terminar, bueno, hoy es el último programa del año. Como decimos siempre, esto nació en nuestro programa primo hermano de Marcados por Expertos, septiembre de 2020, con 10 minutos. Y hoy somos un programa, le contamos a la gente para hacer un programa, es una mesa de 3 patas, que es el público, es el canal y son los sponsors. Sin ninguno de esos 3 se podría hacer el programa. Nosotros renovamos por un año más, vamos a estar hasta diciembre del 2022, ya firmamos. Así que gracias al público, al canal y gracias a los sponsors y particularmente para mí es un orgullo liderar este equipo, Carlitos y Diego que están en el control, los cámaras, los chicos que son divinos y los que tenemos adelante. Vani, bueno, vos te conozco hace muchos años, es un placer que estés, vas a seguir estando. Empezamos en América los domingos a la mañana, los 2 dormidos, pero íbamos fiel a ese querido canal. Nari, vos venís de la mano de los Leniani, que son amigos. La verdad que todo lo que me contaron tenían razón, así que es un orgullo que estés acá. Lo bueno y lo malo. Lo bueno, no, siempre hablamos muy bien y la verdad que lo ratificamos porque sos una excelente persona y excelente profesional. Así que un orgullo que estés acá. Y Dieguito, que vino de la parte de parte de un amigo que tenemos en común, y la verdad que se quedó corto con todo lo que me dijo, porque un crack como profesional, como persona, y mismo hoy, fíjate, se vino de Mar del Plata a grabar el programa con la camiseta puesta, así que Diego es un orgullo. Aparte, cómo nos escriben, para mí es un orgullo, mi secretaria recibe todo lo que nos escriben. Todos hablan bien de Diego. Te digo, no, también de Vanini y de vos también hablan muy bien y la verdad que para mí eso es orgulloso que sean parte de este equipo y que sigamos este 2022 juntos y a la gente le contamos que vamos a agregar 2 panelistas más, 2 profesionales a pedido de la gente que lo diremos ahora posiblemente en febrero. En enero no la tenemos a Vani porque se nos va a Escobar, la vamos a ir a visitar, pero vamos a continuar. Continúa en vivo, no se repiten los programas, seguimos todo el año en vivo. Es contenido nuevo, siempre lo que ves es contenido nuevo y como siempre les contamos, este programa lo pensamos para ustedes, siempre en la semana, yo estoy a cargo de la producción también, vamos pensando en qué le podemos acercar a la gente que nos ve, porque vos mirás a tu alrededor y quizás nos escuchás hablar de inversiones, de pozo, pero vos vivís en una casa, quizás heredaste una casa, tenés un sueldo, no sabés qué hacer con tu sueldo, por eso estamos acá. Voces expertas para hacerte la vida a vos más fácil. Somos Economía y Real Estate. Carlitos, ¿te puedo pedir la placa de redes o ya me vas a retar? Estamos por todos lados. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí lo estás viendo. Contactate, comentanos, hacenos preguntas que estamos acá para construir un mensaje y un contenido que a vos te sirva. Como siempre te decimos, lo hacemos con un montón de amor y esto ha sido y esto es Economía y Real Estate. Feliz Navidad, feliz fin de año para todos y nos encontramos a continuación.